¿Sabías que te amo mucho? Sí, hijito, yo también te amo mucho. Gracias, mamita. Ah, yo, yo recuerdo que siempre me contabas cómo tu papá, ¿no? Papi Mundo para nosotros, tu papá, tu mamá, la Babi para nosotros. Cómo ellos te educaron, cómo te criaron, hasta cómo te corrigieron, siempre nos contabas. Y era un ejemplo para nosotros, siempre fue un ejemplo y un referente. Pero aún así, siendo ellos tan buenos como fueron, hicieron todo lo posible por ser los mejores y dieron todo siempre por ustedes, por ti y tus hermanos. Aún así, siempre hubo algo que perdonar, ¿verdad? Sí, o sea, que cuando nosotros somos hijos, eh, no nos damos cuenta eh, a veces que nuestros padres todo lo que dicen o hacen es porque nos aman, Mm, ¿no? Y cuando nosotros llegamos a ser padres, entendemos muchas cosas, ¿no? claro. Y de hecho todavía yo no soy papá, pero he estado mucho tiempo siendo hijo hasta ahora y siempre seguiré siendo hijo, pero en toda la etapa de que tú y mi padre me criaron y nos criaron a mí, a mis hermanos, con todo lo que pudieron hacer y todo lo que dieron, que fueron momentos muy hermosos en mi vida que han marcado muchas cosas. De hecho, parte de lo que soy ahora es gracias a ustedes, pero aún así, siempre había algo en mi corazón, ¿no? Que perdonar a ti, a mi papá también, que perdonar. Y por años a veces he aplazado el perdón o a veces he dicho, ya lo perdoné, pero no lo había perdonado realmente, ¿no? Y creo que el perdón hacia los padres, o sea, el decir yo perdono a mi papá, a mi mamá, es lo más difícil de la vida, ¿no? Claro que sí, o sea, el perdonar a los papás se hace difícil porque tenemos que vivir con ellos, lidiar, seguir lidiando con ellos, Mm, ¿no? Y, pero el perdonar, pues, es una decisión, ¿no? Que debemos decidir y que es cosa personal, no de los demás, ¿no? No va a depender de los otros, ¿no? ujú. Yo, hemos conversado varias veces y nos has contado muchas veces, y de hecho lo has contado también a la iglesia muchas veces, que tú sentías como que habías perdonado a tu mamá, pero aún así no lo habías perdonado a tu mamá, ¿no? Y cómo contabas que a pesar de tantos años tener en Cristo, conociendo de Dios, ¿no? Viviendo una vida con Él, aún así, recién en estos últimos años estás pudiendo ser sana y perdonar a tus padres. Sí, yo de verdad que por eso digo, ¿no? Vivir sin perdonar, de verdad que es una esclavitud terrible, Mm, ¿no? Y es más, vives vidas infructuosas, vidas wow. estériles. Y yo, por ejemplo, cuando me di cuenta que verdad no había perdonado, pues porque yo le decía, Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué vivo así? ¿No? Pero me di cuenta y el Señor mismo me hizo ver que no había perdonado. Decía, pero ¿cómo? Si yo muero por mis padres, yo, si Los alguien amo, viene, los claro. amo, y si alguien viene a hacer algo a ellos, yo me voy y los defiendo. Pero, pero otra cosa es el perdón, ¿no? El amor está ahí, pero el Mm, perdón, ¿no? muy Es otra bueno. cosa. Lo cual, lo que tú ahora dices me lleva a pensar, yo puedo amar, ¿no? Yo puedo amar, pero aún así puedo no sanar. Puedo amar y aún así puedo todavía tener dolor, pero aún así puedo amar porque Dios nos ha dado esa capacidad, ¿no? De hecho, Jesús es muestra de ello, que a pesar del dolor que sufrió, Él todo lo hizo por amor y Ujú. superó ese dolor por amor hacia nosotros. Entonces, nosotros creo que también vivimos vidas como que a veces
amamos a nuestros padres, pero no los hemos perdonado del todo, ¿no? Y algo que tú nos has contado y lo has dicho abiertamente a la iglesia, ¿no? Es como que algo que nunca antes lo habías visto, ahora lo ves y dices, esto es porque no perdoné a mi padre, ¿no? O esto estaba en mí y no había perdonado a mi madre, o sea, no me di cuenta. Pero cuando realmente lo perdono, cuando realmente perdono a mi padre o a mi madre, hay libertad en mi vida, ¿verdad? Sí, es cierto, o sea, totalmente es cierto, ¿no? Que hay una libertad, una paz increíble. Cuando yo perdoné a mi padre, o sea, yo ya tenía como más de 26 años, Wow. ¿no? Pero yo quería abrazar a mi padre y no podía, quería decirle muchas cosas y sentarme en su pierna y no podía, ¿no? Pero todo eso fue a causa de no saber perdonar, porque fueron cosas pequeñas que digo, fue una tontería, pero que a la larga se fue haciendo tan fuerte en mí, de no poder perdonar, no poder abrazar, no poder disfrutar. Incluso cuando papá jugaba conmigo, yo no podía disfrutar de ese juego, Mm, ¿no? O sea, y después me di cuenta que no lo disfruté. ¿Y por qué yo no podía disfrutar si papá dormía cuando yo tenía temor, él estaba conmigo, él me enseñaba tantas cosas y yo wow. decía, ¿y por qué no pude disfrutar? Era por la falta de perdón. Wow. Que cuando yo me di cuenta dije, tanto he desperdiciado, tanto tiempo. Mm, Pero hay algo, ¿no? Que nosotros, hay cosas que nosotros vemos de una manera y nos herimos y nos ofendemos. Y la otra persona ni siquiera está enterada de lo que está pasando mm, contigo. Eso es porque cuando yo vengo a pedirle perdón a mi papá, él me dice, con sus lágrimas en los ojos, él me dice, hija, perdóname. Yo no sabía que te hacías wow. tanto daño. Ese momento se me cayeron la venda de los ojos. Porque yo dije, no, papá, perdóname tú, porque yo no te lo dije. Tú no eres un Claro. sabio para saber lo que hay en mi Un adivino. corazón. Exacto, ¿no? Pero he cargado esto, he cargado eso sin darme cuenta. Si yo lo hubiera hablado antes, entonces hubiéramos podido Mm, perdonar, o sea, hubiera podido entablar una relación más bonita y más estrecha. Se wow. pierde mucho, ¿no? Y yo creo que el perdón siempre es una práctica diaria, ¿no? Pero también creo que hay cosas en nosotros que hemos ocultado o los hemos guardado o los hemos silenciado, ¿no? Y nos estamos negando a nosotros mismos el perdón y el perdonar, ¿no? Entonces, por las vivencias, por lo que no hemos pasado y que quizás no queremos recordarlo o quizás cosas que hemos bloqueado y que no hemos perdonado. Pero creo que Dios nos llama a vivir una vida de perdón, una vida diaria perdonando. Por eso es que cuando Pedro le pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonar, no? Entonces, él dio un número pequeño, pero Jesús le dice, no, tienes que hacerlo más de 400 veces. Entonces, al día. Entonces, es una vida de perdón. Pero a veces hay cosas que están guardadas y bloqueadas y que no hemos perdonado. Y vamos por la vida a lo mejor perdonando todos los días. Yo puedo perdonar si alguien viene. Yo, por ejemplo, yo soy fácil de perdonar. Soy una persona que perdona fácil. Alguien me hace algo, yo perdono fácil. Pero ha habido cosas en mi vida que a lo mejor no he perdonado a mis padres en algunas cosas. Y, y algunas de esas cosas las he ido perdonando. Cuando vivía contigo, cuando era pequeño, y cuando tú me explicabas y me hablabas y yo iba perdonando, pero luego cuando mi padre fallece también volví a perdonar otra parte, pero había algo más que cuando incluso me alcanzó hasta cuando yo estaba casado, en mi matrimonio, hace unos meses, cuando yo estaba uh, y sabes cómo vino esto del perdón y de entender a mi padre, porque yo amo a mi padre, amé a mi padre, fue un gran hombre,
¿no? Pero igual tuvo muchos errores y como tú dices, él no fue un adivino, nunca supo qué pasa por mi mente, o tal vez yo lo decía y tal vez no me tomaba en cuenta, qué sé yo, cosas, pero a pesar de todas sus fallas y eso, yo soy el responsable de perdonar, pero yo pensé que había perdonado algunas cosas, sí, pero otras pequeñas cosas dije, ¿por qué mi padre actuó así? O ¿por qué mi padre actuó así? Y cuando pasa un momento, recuerdo que fue la manera en que Dios me habla y me dice, oye, tienes que perdonar esto o entiende esto de tu padre, fue cuando yo estaba sentado en la sala de un familiar y a través de una persona mayor que me empieza a decir, oye, mira, haz esto, y yo digo, pero está bien, yo lo voy a hacer, pero ¿por qué no dices a esta persona? Y esa persona que me pidió la ayuda me dijo, lo que pasa es que si yo te pido a ti es porque yo tengo más confianza contigo, mientras que a los otros no les tengo tanta confianza. Y ese día yo vine, le dije a mi esposa, amor, yo quiero hoy perdonar, yo he entendido que mi padre, porque una de las cosas por las cuales yo siempre me quejaba decía, ¿por qué mi papá siempre me manda a mí? ¿Por qué siempre me dice, ve Claro. tú a hacer estas cosas, ve tú a hacer lo Mira a tu otro? hermano. Ajá, entonces, y yo decía, pero por qué no mi hermano? ¿Por qué no mi hermana? ¿Por qué no hacen ellos esas cosas? ¿Y por qué a mí sí? ¿Por qué protege a los otros y a mí no? Pero entendí que lo hacía porque confiaba en mí. Y, no, y confiaba en mí de tal manera que no lo podría encargar a otra persona. Y eso a mí me hizo, me voló la cabeza y volvió a sacar algo que había en mí que yo no había perdonado y dije, esto lo perdono, esto lo entrego y me alcanzó incluso hasta en mi matrimonio. Entonces lo que tú dices es bien cierto, ¿no? O sea, a veces nos perdemos en muchas cosas por causa de no perdonar a nuestros padres, ¿no? Entonces Ujú. yo quiero que tú me hables un poco acerca de eso, porque tú has vivido de cerca eso, porque tú has perdonado a tu mamá y a tu papá, pero luego de un tiempo te diste cuenta que había cosas también adentro que a lo mejor no habías perdonado realmente o no las querías escuchar o sacar al frente, ¿no? Claro, había cosas como a mamá, ¿no? Mm, Nunca perdoné que me había dejado de pequeña para ir a trabajar. O sea, siempre le echaba la culpa de eso y de mis estudios, de que siempre mis hermanos y yo el último. Pero lo que más me dolió, era que mamá se haya ido, ¿no? A trabajar, dejándome pequeña. Y, y lo que pasaba es que yo recriminaba a mamá, que la hacía doler. O sea, mi falta de perdón hacía daño a mi mamá y no me daba cuenta. Porque cada vez que yo contaba algo, yo hablaba muy bien de mi papá, pero siempre hacía hincapié que mamá me había dejado. mm, Entonces, esas cosas yo no me daba cuenta, pero a las finales a mamá le hacían doler mucho. Pero gracias a Dios que cada vez que uno lee la palabra, tiene que estar abierto para que Dios te hable en el momento, en el tiempo y con un corazón dispuesto, ¿no? Y, y dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. mm, Y esta palabra a mí me ha siempre ha sido propicio a mi vida para sacar aquellas cosas que todavía están guardadas. Esta del Salmos 32, ¿no? Bienaventurado el varón cuyas transgresiones han sido perdonadas. Bienaventurado el varón en cuyo espíritu no hay engaño. Dice, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mientras callé, se envejecieron mis mm, huesos en mi gemir todo el tiempo. Y me daba cuenta que hay cosas que yo callé. Me daba cuenta que hay cosas que no quise ver, ¿no? Que no he sido sincera conmigo misma, ¿no? Dice, bienaventurada la persona que es sincera, que no dice, no, ya perdoné, ya todo está saldado, todo está bien, ¿no? Pero cuando digo, todo está saldado, me doy cuenta que no está saldado todo, que hay cosas que todavía no están ahí. Entonces, en esto de mamá, al final tuve que
tuve que buscar a Dios de una manera más en ayuno, oración, porque me daba cuenta que cada actitud, yo decía que había perdonado, pero mis actitudes decían lo contrario, porque me dañaba cuando ella hablaba una palabra, porque me hería cuando ella decía algo, pero no era porque ella lo decía, sino porque yo ya estaba herida, sí, estaba herida. Entonces, tuve que perdonar y pude entender, cuando yo perdono de todo corazón y le digo al Señor todo lo que siento, todo lo que sentí, hace mucho tiempo comencé a ver que había un llanto grande de una niña que ha estado guardado en mí, Wow. ¿no? Y cuando surge esto, se me abren los ojos y comienzo a ver a una mujer que sufrió por dejar a su hija sola. Wow. Veo una mujer que cuando soñó a su hija que estaba enferma, ella corrió y no le importó dejar su trabajo ni nada y vino a verme y me encontró un monstruo porque Wow. me había Te quemado. quemaste, claro. Entonces, esa mujer gritaba como loca. O sea, ese sufrimiento yo no lo había visto hasta el día que perdoné. Wow. Y cuando yo perdono, veo una madre que sufrió mucho para conseguir un sueño, pero pensando no en ella, sino pensando en su familia y en sus hijos, Wow. para dar un futuro mejor a su familia, Wow. ¿no? Wow. Creo que la ofensa es como el el puntito negro en el polo blanco. Así es. Y es como que siempre vamos a observar el puntito negro y no el polo blanco. Exacto. Y wow, lo que cuentas es muy poderoso y creo que el perdón va a hacer que, como tú dices, que se abran nuestros ojos para ver más allá de la ofensa. Porque siempre, más allá de la ofensa, siempre habrá algo que nuestros padres realmente han hecho por nosotros. Si incluso sean buenos o malos, Así es. siempre habrá algo, ¿no? Y por eso es que también la Biblia dice, ¿no? Que saquemos de lo vil algo bueno. O sea, de lo malo saca algo bueno. Así es. Y yo para eso también, en cuanto a la ofensa y eso, hay una reflexión que siempre me impacta mucho, que es lo que uno quiere, eso encuentra, ¿no? Y es como en el desierto, hay dos tipos de animales, un ave carroñera y otro ave que busca néctar de las flores. En un desierto, ambos se alimentan todos los días, uno de animales muertos y otro de néctar. Lo que busques vas a encontrar. Entonces, el resentimiento hace que nos enfoquemos en la ofensa y no veamos a la persona, ¿no? Por encima de sus acciones. Y vuelvo a decir que nos perdemos de mucho, ¿no? De abrazar, de poder pasar tiempo, de una buena relación. Y más que nada, como dice, ¿no? Hay una enfermedad del alma, pero que también va a dañar tu cuerpo físico, ¿no? Tanto tiempo guardar todas esas cosas te dañan por completo, ¿no? Tu mente, todo tu ser. Pero cuando tú, por eso dice que ese verdor se seca, ¿no? Comienza a ser algo seco, sin vida, ¿no? Pero cuando tú perdonas, vuelve a renacer y a reverdecer por dentro y por fuera, ¿no? Wow. Muchas cosas. Sí. ¿Y cómo tú ves el perdón? ¿Cómo tendría que hacer yo para poder perdonar? ¿O qué hacer en esos momentos donde me cuesta mucho perdonar? ¿Qué podría hacer para realmente perdonar? O sea, ¿cómo ves tú el perdón a nuestros padres? Primero hay que reconocer que estamos heridos, ¿no? Hay que reconocer que nos dolió. A mí me costó mucho reconocerme. Yo decía, pero si yo los amo, Y un día así postrada le decía, Señor, pero ¿qué es lo que...? Perdona, me decía el Señor, perdona. Y ahí estaba el texto que me decía, perdona. Y yo decía, pero ¿qué voy a perdonar si yo los amo?
y vino como una película a mi mente. Me pasó algo extraordinario. Me vino como una película y me llevaba cuando yo tenía 5 años, ¿no? Cuando papá me castigó porque yo no hablaba. Pero él no sabía lo que estaba pasando en mi interior, ¿no? Que yo tenía un trauma, ¿no? Que yo había visto el ladrón, la policía, y cuando ellos me llevaban y veía un policía por ahí, tenía mucho terror. Entonces, cuando papá estaba haciendo eso, se me bloqueó todo y no podía hablar. Entonces, pero él me castigó porque decía, habla, habla, habla. Y yo parecía inmóvil. Entonces, él pensó que era un acto de rebeldía. Y yo pensé que mi papá me castigó injustamente y eso me vino un dolor en el corazón. Pero cuando el Señor me hace ver esta escena, yo comencé a decirle, Señor, me dolió, me hirió. Pensé que Él fue injusto conmigo en ese momento. Él no sabía lo que estaba pasando. Y entonces yo lloraba y decía, sí me dolió, lo reconozco, pero yo hoy quiero perdonar eso. Entonces el primer paso es reconocer. Reconocer que te duele y que te sigue doliendo. Que me afectó, claro. Y que te afectó y que está todavía ahí, ¿no? Porque a veces decimos, no, pero ya, eso ya pasó. O ya lo perdoné. Ya lo perdoné, ¿no? Ser sinceros, honestos. ¿Cuán difícil es perdonar, verdad? Es lo más difícil, ¿no? Es lo más difícil. Y lo todo. Más bonito. Y lo más bueno que pueda. Claro, lo más bueno, de hecho. Pero es que es más cómodo estar sin perdonar. Es más cómodo, es como que es mi zona de confort, ¿no? Es lugar, creo un lugar seguro que es en un lugar sin perdón. Y aparentemente estoy como que bien en este lugar. Pero la verdad es que no, la verdad es que como nos hemos acostumbrado a vivir una vida sin perdón, entonces no conocemos otra vida más allá de eso. Pero cuando perdonamos descubrimos una nueva vida, un lugar diferente que pisamos y es una vida en libertad, una vida sana. Claro, es que si tú no perdonas en lo más pronto, se te hace más difícil. Y si pasan tiempos, si pasan años, se te hace mucho más difícil. ¿Me entiendes? Entonces, sí, cuando tú ya ejercitas el perdón, se te hace más fácil. Por ejemplo, yo perdoné a mamá y cada cosa, yo decía, yo perdono. Ahora, por ejemplo, mamá dice algo y me dice, perdóname, hijita. Ya te perdoné, mamá, pero te perdono, ¿no? O sea, no me duele ya. O sea, y rápido, ¿no? Y soy rápida para decir, te perdono, mami. Perdóname, por favor. O sea, si ella dice que se molestó y yo no tuve ninguna intención, no espero más, simplemente le digo, perdóname. Ya te perdono, ¿no? O sea, es pronto que yo lo digo ahora, ¿no? Y de verdad claro, que no. Se está convirtiendo, o sea, en otras palabras, creo que el perdón tiene que ser una disciplina en nuestras vidas. Sí, y ejercitarla, ¿no? Hasta que se vuelva algo, un hábito, estilo de vida. Un estilo de vida. Exacto. Qué bueno. Y qué cosas tan profundas dices. Y siempre me impacta porque tu vida es una vida que supera el conocimiento. Tu vida es una vida que supera el conocimiento, porque sé que has leído mucho, sé que has estudiado mucho, sé que te has preparado un montón, pero tu vida supera todos esos conocimientos porque va más allá del conocimiento. Tu vida es entendimiento, ¿no? Y lo que hablábamos el otro día en la iglesia es que tu vida hay sabiduría, porque no solamente hay conocimiento, sino que hay entendimiento, lo cual es aplicación del conocimiento. Y eso a mí me impacta mucho porque tú eres un reflejo de que cada cosa que has conocido de Dios, siempre tratas de aplicarlo en tu vida, siempre tratas de hacerlo real y visible ante los demás. Y eso a mí es lo que me impacta, ver cómo es que tu vida supera el conocimiento, porque tu vida es justamente en base a muchas experiencias y cómo es que tú estás decidiendo enfrentar
el resentimiento, enfrentar el rencor y realmente perdonar. Porque tú tranquilamente podías hoy sentarte aquí y decirme, ¿sabes qué? Yo ya perdoné hace tiempo. Yo no tengo que perdonar nada. Yo he perdonado todo. Desde que vine a Cristo yo ya perdoné todo y quedó todo atrás. Y no es así. No es así. Siempre habrá algo que perdonar. Y es una vida constante porque en todo momento nos ofendemos, ¿no? De alguna manera somos... y cada vez que pasan los años yo creo que nos volvemos más sensibles, creo yo. O sea, yo creo porque yo veo a mamá que es sensible, ¿no? Que es muy sensible. Y yo digo, ay, Señor, a mí me toca también, estoy por ese rumbo, ¿no? De poder tener más años y yo digo, ay, Señor, pero bueno, creo que cuando veo a varios ancianos y los veo así que son susceptibles, entonces digo, wow, o sea, todos pasamos creo que todos vamos a pasar por lo mismo, ¿no? Entonces, yo quiero que en mi vida se vuelva eso un estilo de vida, ¿no? Y que cuando llego yo más viejita y aún susceptible y que me duela, pero inmediatamente perdonar, ¿no? Wow. Quiero ejercitar Amén. aún más el perdón. Wow. Gracias. Gracias, mamá, por estar aquí. Te amo. Hijito, yo también te amo mucho y bueno, Dios es bueno. Y gracias a Dios, ¿no? Porque nos alcanzó. Amén.